Buenos días, soy Andrés Martínez, CPO de SenseSbit, y hoy estamos con Juan Diego Torres, que es docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Buenos días, Juan Diego, muchas gracias por colaborar con SenseSbit. Y nada, antes de nada, me gustaría que nos contaras un poco a qué te dedicas, cuál es tu ámbito de experiencia y un poco, bueno, estas cosas que te apasionan de este mundo del sensorial. Pues buenos días, Andrés, y muchas gracias por esta invitación. Si te cuento un poco sobre mi experiencia profesional, yo empecé desde que estaba en los cursos de pregrado en temas sensoriales por una profesora que está empezando de forma muy curiosa a analizar el tema sensorial para la universidad. No había asignaturas de sensorial como tal, pero ella muy proactivamente quiso crear un panel de cata, estudió cuáles eran los procedimientos para entrenamiento de jueces en sensorial y esa fue mi primera aproximación. Yo estaba, no había salido todavía del pregrado. Y más adelante, a lo largo de mi trayectoria, pues en mi formación doctoral y luego en contacto con la industria, tuve oportunidad de hacer pruebas sensoriales, obviamente guiado por personas que eran expertas en materia sensorial en España. Bueno, yo hice mi doctorado en España y continué en contacto, además de otras áreas, más las propiedades físicas, que es un poco mi fuerte, nunca he estado apartado del sensorial. Y en la trayectoria profesional, yo trabajé en una empresa que brindaba asesoramiento a industria de alimentos en diseño de productos y cada vez que hacíamos diseño de productos habían pruebas sensoriales. Entonces siempre he estado como atado. Esa fue como mis inicios en materia Claro. sensorial. Muy bien. Y después en la universidad, sé que tienes bastante experiencia en temas de estudio de consumidores. No sé si nos puedes contar un poco cómo ves ese mundo o qué experiencia tienes. Claro que sí, mira, justo al regresar de España a Colombia, ingresé a la universidad a un grupo de investigación que es en análisis sensorial. Es un grupo reconocido en Colombia y muy reconocido en Medellín, que es la ciudad donde vivo, trabajo en la Universidad de Antioquia. Este grupo se dedica específicamente a todo lo que son las pruebas tradicionales en materia sensorial y a brindar capacitación a empresas y también formación en el pregrado nuestro que es de ingeniería de alimentos en materia sensorial. Tenemos un laboratorio acreditado en una de nuestras sedes, incluso las personas que han venido trabajando todo el tiempo en sensorial ya lo tienen con algunas de las normas ISO, sí, la 17025 que es de laboratorios. Entonces, ya el grupo ha crecido. Yo me integro al grupo, sobre todo en la parte de propiedades físicas, y más tarde, después de una estancia postdoctoral en el IATA, en el Instituto Agroquímico de Tecnología de Alimentos, allí en Valencia, Mm. eh, esta estancia la hice con un grupo de comportamiento del consumidor en industria de alimentos, y allí aprendí algunas técnicas e incluso algunas técnicas también del neuromarketing o Ujú. de la neurociencia, que ahora se están empezando a usar o se usan con más frecuencia, como es la decodificación facial, el seguimiento ocular. Regreso a Colombia y ya continúo con otros grupos, incluso aquí empieza a generarse una integración con áreas del conocimiento que no son tan comunes para nosotros, como es el área de marketing, el área de la psicología. Entonces interactuamos de forma Súper interesante. multidisciplinar, sí, con otras profesionales en proyectos enfocados a la industria alimentaria. Entonces empezamos a formular proyectos y creo que ha sido una experiencia muy bonita empezar en este Sí, campo del comportamiento del consumidor, sobre todo porque en Latinoamérica son pocos las personas que tienen experiencia en esto y ya pues que es como un reto. sí. Vosotros en España tenéis mucho más de experticia en la parte de comportamiento del consumidor y bueno, en eso estoy ahora mismo. Pero sí, la verdad es que me parece un reto porque, claro, viniendo del mundo de
industria alimentaria, incluso, bueno, es lo que comentabas, propiedades físico-químicas de alimentos, pues al final te tienes que, al meterte en el mundo del estudio del consumidor, tuviste que aprender cosas de psicología, de marketing, de, claro, no sé cómo fue ese proceso, un poco de reconversión o de, bueno, no, reconversión, no, de suma, ¿no? De conocimientos de otros ámbitos. ¿Cómo viste ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Pues yo creo que el área sensorial, sabiendo que el instrumento es el ser humano, no se puede ligar los sentidos también como a la influencia de nuestros pensamientos, de nuestra Ujú, cultura, de nuestras vivencias, de los total, hábitos. Entonces, somos un instrumento, pero que tenemos unas condiciones psicológicas muy particulares y ujú, más aún cuando no eres un juez entrenado, cuando eres un consumidor. total. Sí, de Todo hecho, eso gran parte afecta a la del entrenamiento es evitar sesgos, ¿no? Es en lo que se basa. Entonces, con el consumidor, claro, Así es, de hecho yo recuerdo en la época en que nos formaban como jueces entrenados que nos decían, si estás en un estado de ánimo triste o alterado, perdón, es mejor que no vengas a la sesión de ese día de entrenamiento. Mm. claro. Entonces no entendíamos por qué yo, pero en qué afecta mm, Sí, que yo sí, esté inevitablemente. triste o esté emocionalmente no bien a mi evaluación sensorial y sí que afecta mucho Total. el estado de ánimo. Entonces, entender esos porqués ha sido muy interesante, la verdad, y sí hay que leer bastante de temas relacionados con los aspectos cognitivos, de cómo los seres humanos aprenden los aromas, aprenden de las experiencias y cómo esas experiencias evocan momentos que pueden ser emotivos de Mm, forma, em, digamos, positiva o negativa, o sea, te atrae felicidad, nostalgia. Entonces, y hoy en día siento que el área sensorial se dirige de forma acelerada hacia ese campo, hacia la parte de las emociones, hacia la parte de entender cuáles son esas motivaciones que llevan a un consumidor a comprar un producto o a comprarlo para su familia, para su bebé, para sus hijos, o sea, qué es total. lo que le impulsa a esa persona. Y hoy en día nos estamos adentrando más en entender no solamente los por qué, sino cómo hacerlo, cómo hacemos Sí, sí, para sí. investigar La verdad es que obtener esas es súper respuestas. interesante ese punto de vista. Sí que es verdad que las técnicas más clásicas muchas veces buscaban eliminar todo eso, eliminar toda la parte emotiva, toda Mm, la parte que no fuera simplemente un estímulo en mm, un órgano sensitivo para tener mm. la respuesta más objetiva y pura posible. Y las nuevas metodologías, los nuevos artículos que van saliendo, cada vez lo que buscan más es tener los datos, como mal dicho, pero tenerlos los más contaminados posible, porque al final va a ser lo más representativo de la realidad. Ahí el reto también está en obtener conclusiones fiables de toda esa información, un poco desenmarañar todo eso. Así que es una información mucho más rica, mucho más profunda, pero claro, también mucho más difícil de interpretar, que inevitablemente eso te lleva a hacer estudios con muchas más personas y también otra vez a meterte en otro berenjenal que es el tema de estadística, matemática. Supongo que eso La también habrá sido estadística. un reto. Sí, sí, de hecho tuve que aprender también bastante de diferentes pruebas estadísticas para entender los resultados. Y de hecho, lo que dices, digamos, si no tiene una validez estadística, no estás obteniendo una respuesta adecuada. Y Totalmente. eso parte incluso desde el muestreo, o sea, desde cuántas personas necesitan, qué tipo de personas, qué características, qué perfil debe tener ese consumidor a la hora de hacer las validaciones. De hecho, pienso que los profesionales de hoy que se están formando en temas de sensoriales y del consumidor requieren unas bases estadísticas buenas y de instrumentos, de herramientas que le permitan también. Pero bueno, sin ir Luego muy sí, sí, lejos, sí. pienso que el estudiante puede tener unas buenas bases estadísticas, pero claro, en el campo de la alimentación son tantas las Sí, áreas que hay que cubrir que ser experto en estadística es un poco es muy complejo. complicado. Sí. Y
y muchas veces cuando entran a la industria de alimentos los profesionales, eh, pues tienen que hacer de todo. Tienen que estar en escalados industriales, pruebas de laboratorio, en temas de logística, o sea, un profesional integral, que muchas veces la demanda de tiempo es muy alta y posiblemente empezar a estudiar ya en marcha en su jornada laboral, a estudiar temas estéticos es complejo. Entonces, herramientas que le faciliten la vida, yo creo que lo valorarían mucho las empresas. Una herramienta que simplemente tú le ingreses tus datos y que te devuelva en respuesta ya un resultado con un cierto grado de confianza, con una respuesta entendible también, porque es que no es solamente aprender estadística, sino entender el reporte que él te diga, o sea, ¿esto qué significa? Es significativo y si es significativo, ¿qué me está validando? O sea, Sí, sí, entonces, muchas veces es más que la estadística en sí, es saber qué decisiones tomar en base a esos resultados, ¿no? Ese es un poco muchas veces el reto. Y la verdad es que sí, eso que comentas es tal cual. Al final tampoco le podemos pedir, ¿no?, a un estudiante eso de ingeniería alimentaria, pues ser un crack en todo lo que tiene que ver con gastronomía, desarrollo, innovación y a la vez en matemáticas y a la vez, pues eso, en marketing. No podemos tampoco destacar en todos los ámbitos. Es muy complicado. A nivel docente eso tiene que ser un reto y bueno, de hecho es un reto que todavía no está solucionado porque la docencia en este ámbito no es, bueno, no es que no sea, es que se nota que hay más demanda que oferta en ese ámbito. uno de los retos que yo identifico hoy en día con los estudiantes de las Mm, áreas de alimentos y las relaciones sensoriales, incluso de algunos investigadores en temas sensoriales, es romper el paradigma de que un consumidor puede ser también un juez, así no está entrenado. Hoy en día hay unas técnicas que fue de lo que más me sorprendió y de lo que me encantaría poder explicar a los estudiantes. Unas técnicas rápidas, el flash mm, profile, mapas de preferencia, que utilizan consumidores como jueces, o sea, como evaluadores, donde esto genera una información súper total, potente para las marcas, para poder hacer diseños adecuados de producto, por ejemplo, las técnicas de JAR, de la medida justa, ¿cierto? De los atributos. totalmente. Son técnicas que no se hacen con jueces entrenados, se hacen es con consumidores y que muchas veces las empresas de alimentos pagan muchísimo dinero a agencias de estudios de comportamiento del consumidor por hacer un estudio de unos productos cuando digamos que hoy en día ya hay unas herramientas como la que tiene Mm. TasteLab, de SenseBit, que te puede generar eso, incluso es simplemente aprender pues como el manejo de la herramienta. Pero me parece muy potente, sorprendente que hoy en día tengamos esa capacidad. Lo que pasa es que no la conoce, la gente no conoce esas herramientas Sí, y eso sería ocurre muy bueno mucho. que lleguen, sí. La verdad es que es un debate que incluso en el ámbito científico Mm. todavía sigue abierto, ¿no? Parece que cada vez se va inclinando más la balanza hacia que el consumidor sí puede describir sensorialmente un producto, pero es un debate que todavía está abierto y pues eso, tiene cierta, bueno, ambas partes tienen cierta razón. Al final, todas las estrategias que hay para que el consumidor lo Mm. describa, pues no dejan de dar ciertos rodeos para conseguirlo, pero a efectos prácticos, a efectos de la industria, son herramientas que con un esfuerzo menor obtienes un resultado muy similar y que te ayuda al final a tomar las mismas decisiones, con lo cual, pues sí que parece a veces un desperdicio que las industrias no la conozcan. Y de hecho es un tema del que me gustaría hablar bastante contigo porque tú eres del ámbito universitario, pero tienes mucha relación con la industria. No sé si nos podrías contar un poco qué relación tienes con la industria, qué forma de trabajar tienes con la industria, un poco tu experiencia con eso. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad hace unos 10 años Ujú. de estar en una de las empresas más grandes del sector de helados de Colombia y hace unos 15, 16 años estuve en una de las más grandes de los golosinas, ¿sí? Entonces, estas empresas me dieron la posibilidad de ingresar al sector de una forma más amplia. Esta empresa de helados pertenece pues como un consorcio de negocios que hay chocolates, pasta, café.
Entonces me di a conocer en este medio y hoy en día pues me llaman muchas veces para dar asesoramiento, para dar cursos de capacitación y yo entiendo un poco que, digamos, la dinámica de la industria. La industria es muy práctica, requiere eh, que lo que se le entregue a la industria tenga una utilidad, tenga una aplicación. No, por ejemplo, cuando hay un curso de capacitación, me concentro mucho en cómo eso que estoy explicando le sirve en el día a día a los profesionales que están en ese momento en el curso, ¿cierto? Cómo lo pueden aplicar en su planta o en el departamento de investigación y desarrollo. Entonces, siento que tenemos muchas oportunidades de trabajar con empresas, la gente que trabaja en la academia, Ujú. los profesores, investigadores, pero teniendo muy claro de que se requiere mucha agilidad, mucho pragmatismo y de hablar de forma muy clara y también no vender ilusiones pues a las empresas. Las empresas Ya, requieren de que todo eso que reciben lo puedan poner en práctica inmediato porque son inversiones. Ellos, así sea, invierten en investigación, invierten en docencia, pero requieren que eso se vea reflejado en el desempeño del negocio desempeño del negocio. Ahora, por ejemplo, nosotros te voy a contar un caso particular. sí, El por año favor. pasado retomé un relacionamiento con una de las empresas más grandes de chocolates aquí en Colombia. Ujú, Y en una oportunidad, una de las personas que trabaja allí dijo, te voy a mostrar unos datos de un estudio que hicimos con unos consumidores. Esos resultados nos los enseñó a mí y a una persona que es experta en marketing, en comportamiento del consumidor, y cuando los vimos, de que no se le había sacado todo el potencial a esos datos, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con los datos y nos dimos cuenta que había muchas respuestas que no se le pudieron dar a la empresa en su momento y que ahora para ellos era muy valioso. Entonces, no es simplemente hacer una encuesta, decir si gusta o no gusta el producto, sino realmente porque gusta, qué es lo que gusta del producto y si eso que gusta del producto conlleva a la compra al claro. consumidor. Imagínate que con esos resultados transformados con esta persona que es especialista en marketing, pudimos enviar un trabajo, un congreso al PAMBOR, que es el Congreso Sí. Mundial, ahora estamos escribiendo un artículo, pero lo más interesante es que la empresa tomó decisiones a partir de esto. Por Eso, ejemplo, era una bebida de chocolate con unos ingredientes funcionales que no llevan azúcar porque en Latinoamérica, o al menos en Colombia, si tú pones azúcares añadidos, grasa añadida, no puedes poner claims de salud en el ujú, etiquetado. Entonces, lógicamente, hacen el polvo de claro. chocolate con los ingredientes sin azúcar. Claro, al probarlo, la gente decía, esto es tan amargo. Pero Claro. entonces vimos que eso no lo habían identificado la agencia de estudios de consumidor, nosotros lo identificamos y ellos qué decisión tomaron, pues en la comunicación al consumidor se le da sugerencias de endulzarlo de forma natural con miel o pues como con otros ingredientes sin necesidad de dañar la posibilidad de tener el claim en su envase. Entonces, mira lo potente que es y lo Muy bonito, potente. porque me encanta lo que es los trabajos prácticos y que digamos esto va a ver en la realidad. Es que eso es súper gratificante, ¿no? Conseguir que se traduzca a un claim en un packaging, un estudio que tú sabes que tiene toda la fiabilidad científica detrás, pero a la vez consigues traducirlo a un impacto real en la empresa. Eso es súper gratificante. La verdad es que me acaba de encantar ese estudio, ¿eh? Y al final también me parece interesante, ¿no? La reflexión de que a veces no se trata de, y por eso también es tan interdisciplinar este mundo, ¿no? No se trata de añadir azúcar al producto, que por un tema regulatorio no podíais, sino poner un claim en el packaging. Algo a veces tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, simplemente pongo aquí, échale azúcar y ya lo solucionas, ¿no? Pero claro, para llegar a esa conclusión Sí, es donde tuvisteis que aplicar todo ese conocimiento previo. Súper sí, se interesante. utilizó una técnica que es la de la media justa del jar, de just Ajá. about right. eh, y mira que es muy simple, o sea, yo recuerdo que en algún momento
tú nos enseñaste en una demostración cómo hacerlo Mm, y eso es en segundos que se obtiene sí, la información. Y recuerdo que en una empresa de galletas también, del mismo grupo, hablaba con la chica de sensorial y yo le dije, ¿ya sabes esa técnica? Ella decía, no, no sabemos hacer el ya. O sea, yo digo, pero si es tan fácil con este aplicativo, pero claro, es que ellos no se pueden poner en la tarea de aprender cómo lo hacen. Pues yo creo que es como adquirir la confianza de, venga, si pueden hacer, podéis hacerlo. No sí. es tan complicado. Muchas veces lleva menos esfuerzo del que puede parecer en un principio, la verdad. Sí. Y la técnica ya es especialmente interesante en eso porque tiene la desventaja de que pues, las mediciones de intensidad las da en relación al hedonismo de esa población, pero es que al final se lo vas a vender a esa población. Si el muestreo de consumidores está bien hecho, es justo la información que necesitas. Así que, pues, sí, nada, ese es un caso de aplicación, vamos, de libro, la verdad. Y me encanta que haya tenido esa Sí. traducción tan sencilla y tan efectiva a la realidad y al mercado. La verdad es que seguro que la empresa quedó súper contenta. Otro tema Dime, dime. que en sensorial siempre ocurre y pues que lo vemos con la escasa formación reglada que hay en sensorial, eh, tú que has tenido relación con la empresa y por lo tanto con los profesionales de la empresa y que pues les has dado cursos y bueno, les has ayudado en estos temas, no sé si sabrías decirme un poco ¿qué ventajas le da a un profesional de la industria tener estos conocimientos? ¿Qué capacidades le suma? ¿Qué le puede aportar un profesional formado en sensorial, en sensorial, en estudio consumidor, a una industria ¿qué aporta? No sé si nos puedes contar. Sí, mira, el profesional de alimentos que obviamente que tiene algún conocimiento en sensorial, pues puede llevar capacidades a la empresa en lo que es el mejoramiento de la calidad del producto en términos de aceptación, ¿sí? Mm, De mantener, por ejemplo, unos estándares sensoriales permanentes, porque el consumidor se adapta a un producto y si le gusta y lo compra, espera que siempre esté igual. No sí, quiere ni menos ni más, igual. Entonces, esa parte inicial es de lo más importante pues para una persona que arranca en sensores. Ya cuando vas ahondando en técnicas con consumidores, ahí el valor añadido es que puede interactuar con los profesionales de marketing porque totalmente. los profesionales de marketing, las áreas de mercadeo necesitan respuestas de qué es lo que quiere su público objetivo. Hacia, pues, a veces ni siquiera son temas de sabor, es temas de formato, Sí, ¿sí? O sí, sí, temas, sí, yo por ejemplo recuerdo una anécdota con la empresa de helado donde se vendían unas, no sé cómo le llamáis allí en España, o sea, las paletas estas de sí. crema de Polos, vainilla creo con que... chocolate, los polos. Ujú, Unos polos, unos polos que eran muy grandes, pero que las mujeres querían comer, pero les parecían muy grandes. Y disminuyeron el formato en tamaño y ya era un producto que se vendía mucho, porque de alguna forma la, la consumidora no se sentía culpable por comerse un polo tan grande, o sea, claro, era como un placer pequeño y suficiente, ¿sí? claro, Entonces, sí, es una persona que se cuida su salud. Entonces, mira que esas técnicas de consumidor se pueden hacer en la misma empresa y ya es un paso más allá, sobre todo a potenciar el área de I+D con una vista desde el marketing. Mira totalmente. que, que le da mucho potencial a estas pruebas con consumidores. Totalmente. Las áreas de I+D y marketing deberían estar mucho más comunicadas de lo que están. La verdad es que muchas veces marketing tiene información que I+D podría aprovechar. Algo tan sencillo de con qué se suele acompañar mi producto. Pues al final nosotros sabemos que por maridajes un producto te puede saber totalmente distinto. Muchas veces marketing tiene esa información y más de puede actuar sobre esa información, pero es que no se comparte porque no hay esa cultura de sensorial, de estudio del consumidor en la empresa implantada. Y ahí yo creo que es donde profesionales como tú aportáis a las empresas pues simplemente esa chispa de decir, oye, que podéis hacer esto, que podéis explotar este conocimiento que tenéis, que podéis satisfacer al consumidor. Y también me interesó mucho una cosa que dijiste justo al principio cuando estabas hablando, que dijisteis que, pues eso, decisiones basadas en la aceptación del consumidor, ¿no? Y que a veces parece mentira, pero las decisiones
se basan en otras cosas. A veces perdemos un poco de vista, hay industrias que toman decisiones y las basan en otros temas, la opinión de un profesional, que sigue siendo muy válida, pero al final quien compra los productos es el consumidor final y el decisor número uno va a ser el sabor, la sensorialidad en general. Y a veces algo tan sencillo como dar esa chispa de, ojo, que la aceptación es lo que tiene que decidir la sensorialidad del producto, pues simplemente con eso muchas veces se aporta mucho a las industrias. Sí que efectivamente una cosa es que el producto se acepte, que esté bien, y otra cosa es que lo quiera comprar. O sea, y esa información la tiene que, digamos, tener muy clara. Y lo que decías también es cierto. En algunos casos habían productos de empresa en alguna sesión de co-creación donde un director de imagen te decía, hemos tenido productos maravillosos que no han salido a la luz simplemente porque los frenan desde el interior de la empresa por algún tema en especial, porque no le gustó Claro, algo en específico, pero sin haber validado con el consumidor. Entonces, ¿cuántos desarrollos podrían haber sido exitosos que pues simplemente por percepciones de gente al interior de la empresa no ven la luz? Sí. totalmente. Em, la verdad es que hay mucho campo que aplicar en las industrias. Yo creo que cada vez lo vemos más, ¿no? No sé qué experiencia tienes tú en tus años como profesional en este sector. ¿Crees que es algo que cada vez se aplica más en las industrias? ¿Crees que es algo a lo que cada vez se da más importancia? ¿Cómo ves esa evolución? Yo creo, mira, yo creo que las grandes empresas sí que están eh, cada vez más acercándose a la academia y, y ya la interacción es muy alta con centros de investigación, institutos tecnológicos. Sin embargo, las grandes empresas no son las que mueven la mayor cantidad de productos, son las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que lo que hay que hacer es de qué forma democratizamos ese conocimiento para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener esas capacidades de poder no solamente copiar, sino de generar. Totalmente. La dinámica de las empresas grandes a veces es muy rígida, entonces generar cambios disruptivos por parte de empresas grandes a veces es complejo, porque como están muy enfocados en lo masificado, en productos que garanticen que seguro se van a vender, casi que la innovación va a ser más fácil en empresas pequeñas o medianas. Entonces, ¿cómo le damos herramientas a las empresas pequeñas y medianas para que puedan generar esos productos innovadores? Que a lo mejor en algún momento una empresa grande dice, mira, esto fue un hit, Sí, este lanzamiento que hizo esta pequeña empresa, ¿por qué no empezamos a replicar y lo masificamos, cierto? sí, Incluso tú ves que las startups, pues no, no sé si en alimentos, pero en temas tecnológicos, cuando hacen un tema disruptivo, la empresa grande la compra, ¿verdad? Porque dice, sí. esto fue innovador. Pero esa capacidad solo llegará cuando hayan herramientas y personas con esa mentalidad abierta que permitan darle capacidades a estas pequeñas empresas y medianas empresas. La verdad es que me acaba de encantar ese punto de vista, la verdad, ¿eh? Al final lo que estás diciendo es que las que tienen agilidad y capacidad de innovar son las pequeñas empresas, pero que se ven frenadas porque las metodologías Mm, clásicas requieren demasiada inversión en tiempo, en conocimientos, en dinero también, y que hace falta pues, herramientas y nuevas metodologías como las que comentabas al principio, Flash Profile, etcétera, que les permitan esa agilidad para poder. Es súper interesante ese así punto de vista. La es. verdad es que no lo tenía yo en mente y me parece muy, muy interesante, la verdad. Y sobre todo porque los gerentes o presidentes de estas pequeñas y medianas empresas tienen también una capacidad, una mentalidad muy innovadora. O sea, Mm, son exitosas porque tienen mucha capacidad de adaptarse. Entonces, claro, no tienen la rigurosidad de una empresa gigante y que es más tradicional y que sus productos son muy conocidos por todo el mercado. Entonces, ese paradigma y esa barrera que puede tener una empresa pequeña no la tiene. Si una empresa grande, empresa no la tiene la pequeña, entonces la claro. pequeña puede generar más, más velocidad en el desarrollo de producto, en testearlos en el mercado, en pequeños nichos
y en hacer esas validaciones. O sea, son como laboratorios de innovación. Entonces, y con una herramienta poderosa, lo mejor una herramienta como SenseTick que te captura datos, te hace análisis, Sí, yo creo que les da muchas oportunidades, muchas sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí que es que aporta mucha agilidad y mucha velocidad a las pequeñas organizaciones. Em, pues bueno, la verdad es que estos son un poco los temas que quería tratar. Juan Diego, muchas gracias por participar con nosotros en esta conversación. Em, y nada más, no sé si hay algo más que quieras comentar sobre este tema, sobre este ámbito. No, Andrés, muchas gracias a vosotros. Realmente, pues, me gusta que cada vez tenemos todas estas tecnologías de la información más proximidad a nuevas metodologías, a nuevas herramientas. Y que me faltó decirte que aunque haya poquito de debate todavía entre el tema de los consumidores Ujú. como jueces, como evaluadores, cada vez hay más evidencia científica, hay muchos Sí, papers que ya validan estas metodologías, entonces yo creo que la tecnología va a estar muy al alcance, las metodologías rápidas muy al alcance de la empresa, de los nuevos profesionales, y tenemos un mundo gigantesco pues por delante. Interesante. Muchas totalmente. gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Diego.